El Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996 muestra la planeación de las diversas líneas que ya hemos conocido anteriormente. Una línea que correría de Cuautitlán Izcalli a El Rosario. Una de Parque Naucali a San Lázaro. Una más de Santa Clara a Tecámac y Coacalco. Y finalmente la línea que tomaría toda la Avenida de los Insurgentes. Pero aún queda conocer una línea más. La línea 11. En los años 50, un par de arquitectos mexicanos comenzarían el ambicioso proyecto de la vivienda moderna mexicana. Hablamos de Ciudad Satélite. Mario Pan y José Luis Cuevas en 1954 empezarían a idear a Ciudad Satélite como una ciudad fuera de la ciudad. Fue uno de los proyectos de urbanismo mexicano más importantes y ambiciosos del siglo XX. El proyecto de inicio fue planeado como una ciudad satélite orbitando al Distrito Federal. Esto debido al crecimiento económico y a la rápida expansión de la capital a partir de los años 50. En pocos años el fraccionamiento se convirtió en el núcleo económico y social de la expansión territorial de la zona norponiente del Distrito Federal a mediados del siglo. Es aquí cuando el nombre de satélite comenzaría a conocerse por toda la capital. La ciudad dormitorio de Satélite comenzaría poco a poco a habitarse. Todos y cada uno de sus lotes se ocuparían. Para los años 70, Ciudad Satélite sería uno de los suburbios más importantes de la región. La única forma de acceso a la zona era por la carretera México-Ciudad Satélite, la cual en pocos años pasaría a formar parte del Periférico Norte, lo que actualmente se conoce como el Boulevard Manuel Ávila Camacho. En cuanto a transporte, aquella ciudad siempre contó con algunas rutas de camiones de la Ruta 100 y de la Troncal Mexiquense, mismas que llegaban a alguna estación del metro cercana, como Tacuba o Chapultepec. Pero no sería hasta los 80s, cuando la ampliación de la línea 7 al norte sería la más cercana al lugar, asimismo como la nueva terminal del metro, llamada Cuatro Caminos, la cual la mayoría de sus rutas cruzarían el fraccionamiento. Para la misma década Ciudad Satélite tendría un crecimiento considerable de habitantes. Era obvio que con rutas de camiones a mediano y largo plazo colapsarían. Asimismo la avenida que ahora pertenecía al Periférico Norte, tendría cada vez más tránsito. A todos estos problemas que cada vez más tenía Satélite, ¿cuál sería la solución al problema? Sí. Un tren rápido. En los 90 la población aumentaría el doble. Y en Ciudad Satélite y sus alrededores, se reflejaba cada vez más el crecimiento demográfico. A partir de este acontecimiento el Departamento del Distrito Federal presenta en 1992 el proyecto de un sistema de tren de 20 kilómetros que uniría al municipio de Tlalnepantla y el centro de la ciudad. Al principio su principal discusión sería, si este sistema era tren eléctrico, metro ligero, metro de caucho, monorriel, tren suburbano o incluso una ruta de tranvía. El Departamento del Distrito Federal y el Gobierno del Estado de México emitirían la Declaratoria de Utilidad Pública en el año 1992. Y finalmente un año después se lanzaría la licitación pública para la construcción de lo que sería uno de los proyectos ambiciosos de movilidad de transporte. En 1994 surge el proyecto de Ecotren. No era más que un proyecto de tren tipo monorriel que tendría como ruta Santa Mónica a Bellas Artes, utilizando vialidades como el Periférico Norte, Ejército Nacional, Mariano Escobedo, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. La concesión la ganaría Grupo Concesionario Metropolitano, SADCB, quien tendría la oportunidad de llevar a cabo el proyecto de Ecotren durante un período de 18 años. Finalmente, la nueva ruta contaría con 20 kilómetros y 18 estaciones, atendiendo a las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y los municipios mexiquenses de Naucalpan y Tlalnepantla. Las estaciones del sistema de tren elevado Ecotren serían las siguientes:
Viveros. Satélite. Torres. Echegaray. Gustavo Vaz. 1 de Mayo. Cuatro Caminos. Toreo. Conscripto. Hipódromo. Cruz Roja. Moliere. Sanatorio. Arquímedes. Hongos. Mariano Escobedo. Campos Elíseos. Chapultepec. Diana. Niza. Colón. Y Bellas Artes. El sistema Ecotren prometía cubrir la zona norponiente de la capital, asimismo haría recortar el tiempo de traslado de una persona que vive en Tlalnepantla o Atizapán de Zaragoza, que quiera trasladarse hacia la zona de Polanco y Centro. Pero es precisamente los habitantes de estos lugares los que protestarían ante tal proyecto. Mientras el Departamento del Distrito Federal otorgaba la concesión a la empresa al Grupo Concesionario Metropolitano, SADCB, los vecinos de colonias como Polanco, Satélite y Santa Mónica, comenzaron a salir a las calles en forma de protesta, al no haber sido notificados del proyecto en su debido tiempo. Esto atraería toda la atención, y dentro del Departamento del Distrito Federal comenzaría la discusión del proyecto. Si es cierto que la ruta de Ecotren era polémica, y habría personas que protestarían para su implementación, habría otros organismos que lo fomentarían como un proyecto viable. En este caso el sistema de transporte colectivo Metro metería las manos al fomentar la construcción de la línea. Es por eso que para el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996 con Horizonte 2003, adoptaría el proyecto como Línea 11. Así es. La línea 11 tendría las mismas características de lo presentado para el Ecotren. El nombre de las estaciones variaría en algunos casos. Pero de ahí en fuera el proyecto se presentaría tal y como se anunció en 1994. Por lo que quedaría de la siguiente manera. Santa Mónica. Satélite. Las Torres. Parque Naucali. Gustavo Vaz. 1 de Mayo. Cuatro Caminos. Toreo. Hipódromo. Cruz Roja. Moliere. Arquímedes. Mariano Escobedo. Campos Elíseos. Chapultepec. Diana. El Ángel. Niza. Reforma. Hidalgo. Y Bellas Artes. El metro en este caso adoptaría el proyecto presentado por el Departamento del Distrito Federal. Por lo que ya se tenía los planos, la ubicación de las estaciones, el presupuesto, todo. Era obvio que ahora con el apoyo del metro, el Ecotren sí se construiría. ¿De verdad? La nueva línea 11 tomaría las siguientes calles. El trazo de la línea empezaba en el cruce del Paseo del Convento de Santa Mónica con el Boulevard Ávila Camacho, lugar en donde estaría la terminal Santa Mónica. En lo que hoy es el Centro Comercial Mundo E, se contaría con un centro de transferencia modal. Asimismo tendría conexión con la línea 7 del tren ligero. Además, en este lugar se contaría con un taller sistemático. Seguía su trayecto por el periférico norte Boulevard Ávila Camacho, hasta girar en Boulevard Toluca, donde estaría la estación 1 de Mayo. Cruzaba los paraderos de la estación de línea 2, Cuatro Caminos. A partir de aquí continuaba por Ingenieros Militares, Anillo Periférico, Ejército Nacional, Calzada Mariano Escobedo, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, hasta finalizar en la estación Terminal Bellas Artes. Terminal que sería de correspondencia con las líneas 2 y 8. El metro mantuvo el proyecto de línea 11 como un sistema de tren elevado. Por lo que se entiende que toda la ruta sería construida bajo ese esquema constructivo. No consideró a dicha ruta como un monorriel, sino por el contrario, una línea de metro neumático más. Lo que más llamaría la atención sería la no conexión con la línea 7. En donde estaría la estación Arquímedes, no habría correspondencia con la estación más cercana de la 7, en este caso, Polanco. Al ser entre comillas una línea de metro, tendría conexión con el Metro Hidalgo directamente como una estación de correspondencia. Asimismo con la futura ampliación de la línea B en Hipódromo. El verdadero reto de construcción de este trayecto sería en la zona de Ciudad Satélite, pues no se quería dañar la integridad de las torres emblemáticas de la zona. En este caso,
El proyecto de la línea 11 del metro pretendía atender a 400.000 pasajeros al día aproximadamente. Incluso se dijo que, por tener características únicas y especiales para su tipo, su precio de pasaje sería de 10 nuevos pesos. Para ese tiempo se consideraba un precio elevado, considerando que el metro en general cobraba a 1,50 el boleto. El tiempo desde un punto a otro se haría en menos de media hora. El total de presupuesto destinado a la nueva ruta sería de aproximadamente 670 millones de dólares. Pero fuera de eso, el proyecto de línea 11 Ecotren resultaba muy atractivo. Y, como ya se tenía otorgada la concesión a la empresa particular, también pasaría por la misma suerte. Las personas que protestaban por su construcción aún no estaban conformes. El Departamento del Distrito Federal y un poco el sistema de transporte colectivo se verían en un gran aprieto. Pues no querían, según ellos, quedar mal ante los inconformes. Es por eso que, en 1999, y con el ya gobierno del Distrito Federal, al mando de Cuauhtémoc Cárdenas, el proyecto cambiaría. Considerando que el trayecto iría de Santa Mónica a Bellas Artes, se sabía que pasaría por lugares que posiblemente no serían aptos para un tren elevado. Por eso mismo se buscaron dos posibles soluciones. La primera fue hacer subterráneo un trayecto de la línea 11 del metro, o Ecotren, entre Bellas Artes y Chapultepec, trayecto cuya vialidad principal sería el Paseo de la Reforma, evitando posibles daños a los monumentos que se ubican ahí. En Polanco igualmente se podría utilizar un trayecto subterráneo. La otra posible alternativa cambiaría radicalmente el trazo. Ahora no saldría de Santa Mónica, ya que el nuevo trazo partiría de la colonia Barrientos en Tlalnepantla, asimismo ocuparía el derecho de vía entre Tacuba y Buenavista. Además, en lugar de llegar a Bellas Artes, su estación terminal se podría ubicar en Garibaldi. Con esta modificación se calculaba ahora transportar a 330.000 pasajeros al día, sustituyendo una gran cantidad de automóviles dentro de las principales avenidas que transitan sobre la Ciudad de México con dirección al norte. Las nuevas estaciones del nuevo trazo serían las que se muestran a continuación: Barrientos, Bulevares, Valle Dorado, Sor Juana, Santa Mónica, Viveros, Satélite, La Florida, Echegaray, Gustavo Vaz, Las Armas, Santa Lucía, Refinería, Tacuba, Cuitláhuac, Camarones, Buenavista, Tlatelolco y Garibaldi. A pesar de que el Ecotren modificaría su trazo, su construcción no tendría el mismo auge que una década atrás. Independientemente de que la concesión ya había sido otorgada al Grupo Concesionario Metropolitano, cuyo consorcio fue conformado por las empresas Tribasa, Riobo, Bombardier Concarril y Grupo Mexicano de Desarrollo, no se realizaría la obra dentro del plazo estipulado. Además, tras varios estudios de prefactibilidad se dio a conocer que el tren elevado no cubriría las preferencias de los usuarios, al considerarlo caro y poco rentable. Es así como rápidamente pasaría al olvido cuando en el 2001 surge el proyecto de tren suburbano, como la alternativa más viable ante el fallido Ecotren. El suburbano utilizaría el derecho de vía usado por el que alguna vez fuera el ferrocarril México-Querétaro. El proyecto iría de la estación de trenes Buenavista, y llegaría hasta las cercanías del municipio de Huehuetoca. El nuevo tren tendría el buen visto de todos. Pero se argumentó que no cubriría en cierta parte lo que se proyectaba para el Ecotren. Al final el tren suburbano fue construido. Y para la zona norponiente, se pone en servicio el viaducto elevado Bicentenario. Con esto se lograría reducir considerablemente el tiempo de traslado en automóvil de Cuautitlán Izcalli a la zona del Toreo. El proyecto de Ecotren terminaría desechado y tirado a la basura tan pronto como el tren suburbano empezó a planearse. Los esfuerzos del metro por llevarla a cabo fueron en vano. El tren jamás se construyó. El fracaso de Ecotren fue por su mala planeación dentro de lugares exigentes. La gente que habita Polanco y Ciudad Satélite no aceptaría el proyecto y por ello, no fue construido en su momento.
A pesar de la modificación de su trayecto, tampoco tendría el apoyo necesario del gobierno en turno. El gobierno del Distrito Federal quedaría aislado al gobierno federal. Y tras varios desacuerdos con el gobierno mexiquense, tendría como consecuencia el olvido del tren ecológico que pretendía ser la revolución de la nueva era del ferrocarril en México. Es así como la que pudo ser la línea 11 del metro, el tren elevado, quedaría olvidada al igual que muchos otros proyectos de movilidad. Si te gustó el video, puedes suscribirte a este canal para saber cuándo será el próximo, además de que podrás ver diferente contenido. Muchas gracias, y hasta pronto.